Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Pues, ¿cuántos eventos canónigos puede aguantar una persona en una vida? Dirías tú, Inés. Pues mira, no lo sé, pero acabo de encontrar un aforismo que te va a encantar, Nerea. Tío, que hagas esto, Anda. que no lo sabes. La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, hija, es que es lo que me ha dado tiempo, literalmente en 2 segundos, mientras terminaba la frase Montserrat Domínguez. Como veis, sí. Venís aquí a buscar respuestas, no las vais a encontrar. No las vais a encontrar, no os vais a encontrar porque tenemos que deciros, efectivamente, hoy vamos a hacer un programa aquí como muy plural y con muchas voces hablando de este gran apagón que hemos sufrido todas las españolitas, todos los españolitos de bien el pasado lunes. Y bueno, y yo creo, Nerea, que es interesante efectivamente partir de que no vamos a contar ningún bulo, simplemente pues vamos a mascar un poco más lo que se ha comentado. Vamos a intentar no caer en el costumbrismo ni en la anécdota todo el rato, porque yo ya no puedo más. No puedes más me salí a la terraza a leer. No puedo más, o sea, no puedo más. Me subía, me saqué. Ayer una las lesbiana vecinas amiga unidas me dijo, saqué a una vecina del ascensor. ¿La sacó? Oye, pues me parece interesante. La sacó, la podíamos traer, porque es que estamos haciendo una cantidad de remasticado y de relleno, porque realmente, chicas, no hay respuestas de momento. Hoy es martes, probablemente mañana sí las haya. La presidenta de Red Eléctrica está, creo que está ahora hablando con Ha hablado y ha dicho que por favor dejemos de vincular y de lucubrar que esto ha sido culpa de las renovables, porque claro, esto era como una cosa inmediata. Y por cierto, os saludamos desde Madrid, donde seguimos en estado de emergencia. Estamos en estado de alerta 3, de emergencia 3, de lo que emergencia significa 3. Que ya no estamos en manos de Ayuso, sino de Pedro Sánchez. ¿Lo notáis? ¿Lo estáis notando? Pues en Extremadura también. ¿Lo notáis? Pedro Sánchez, como hizo esas declaraciones a las 9:30 de la noche del lunes, con el cerebro reptiliano de un impala absolutamente impertérrito, que en plan salta como un puma la tía. Claro, dijo, bueno, pues nada, aquí estamos otra vez, efectivamente. Otra vez compareciendo. ¿Qué os digo, no? ¿Qué decirte que no sepas? ¿Tú crees que está un poco enganchado ya Pedro Sánchez a los fines del mundo? Que es que él ya 3 semanas sin un fin del mundo y esta que le falta algo. Y esta que le falta algo, total. Claro, que tiene las pulsaciones como a 40 normalmente. Si no hay fin del mundo, y en fin del mundo las tienes 60. Es absolutamente, es yo adicto completamente, es yo adicto y bueno, es su CrossFit. ¿Qué le hacemos? ¿Qué pasó? Pues que a las 12:34, 12:33 nos quedamos sin luz en España y Portugal. Esto se debió a lo que técnicamente nos han explicado muchos medios de comunicación, a lo que se llama un cero, según explicaban en Red Eléctrica, que es la ausencia total de tensión. Esto se debe a una pérdida de generación muy importante que provocó la desconexión del sistema eléctrico. O sea, como que el 60% de la energía que se estaba produciendo en 5 segundos desapareció. No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos si una María Jesús de Red Eléctrica pisó un cable, no sabemos de momento qué sucedió, lo iremos sabiendo en los próximos días. ¿Qué nos deberíamos pedir ahora, después además un día sin redes? Porque creo que este evento canónico, a diferencia de los anteriores que hemos vivido, nos ha pillado sin redes, con lo cual la gente no ha podido lucubrar, lanzar bulos, llevárselo a su terreno, porque acordaos en la Dana que a los 3 segundos de que esto se estuviera produciendo, ya los neonazis estaban capitalizando la catástrofe, mandando a la gente a aportar ayuda justo a sus centros para Ángel Gaitán diciendo que cómo podía ser que le estuviesen haciendo una inspección de trabajo, ¿no? O una inspección de Hacienda cuando se había hecho 1,5 millones de bizums a su cuenta personal, claro. Sí, que cómo había podido pasar. Esta es la parte llamativa y alucinante de todo esto, es que estábamos completamente incomunicados, ¿no? Yo creo que ha sido... no se pudo elucubrar, y creo que nos ha durado como una extraña inercia. Yo no sé tú qué piensas, Inés, pero es verdad que tenemos una extraña inercia. Yo no estoy viendo con la velocidad de producción de bulos normalmente que hay en temas tan heavies, no se están produciendo como tan rápidamente. Es verdad que la peña está esperando un poco. Se nos está intentando colar que la culpa es de las renovables. Ya está aclarado desde Red Eléctrica que no. También desde Red Eléctrica han desestimado la posibilidad de un ciberataque, aunque en el gobierno no
no han desestimado por completo esa posibilidad. No sé qué piensas de lo que has visto en las redes. Bueno, pues lo que siento es que es más difícil especular, ¿no? Porque no es una causa a lo mejor atribuible de una forma directa o tan directa como puede ser el cambio climático, como puede ser pues la falta de gestión del ejército en un momento determinado. Y entonces, como que esa direccionalidad, claro, dices tú, venga, ahora habla, el electricista que hable, ¿no? Es dificilísimo. Es muy difícil y además yo creo que era bastante imprevisible, aunque la gente, yo creo que ha habido algunas personas que se han lanzado a hacer esa asociación del famoso kit de supervivencia al producirse en diversos puntos de Europa. Eso es verdad. ¿No? Diciendo como, esto se sabía, estaban alertados. Bueno, siempre va a haber como esa especie de, bueno, pues de contienda por la posverdad, ¿no? O sea, como por a ver, ¿y qué te aporta el saber o no saber? Lo que sí que podemos es llevarnos un poco a las calles y en lo que se han podido materializar las consecuencias de esto, ¿no? Que al final ha sido, la gente, yo creo que lo más inmediato y lo primero que pensó fue cómo están las gentes en los hospitales, que parece ser que han tenido un abastecimiento con los generadores en el que no ha sido un impacto, bueno, pues tan brusco. Están preparados también. Están preparados, lo cual RTV estaba preparada. RTV estaba preparada. Lo que no estaba preparado, evidentemente, era Adif. Entonces, claro, lo que sí que tenemos que agradecer a todo el personal de Renfe es que pudiesen recolocar a esas 13.000 personas. 13.000 viajeros habían recolocado a las 10 de la mañana del martes de ayer, con bastante agilidad. Y luego lo demás, yo creo que tengo que dar la enhorabuena personalmente a toda esta ciudadanía que ha sido como bastante solvente. O sea, pues ha habido muchos profesores o gente de, pues eso, o chavales que se dedican a dar clases extraescolares de fútbol que se han hecho cargo de los niños hasta que los padres les iban a recoger. Tenemos que decir que ha habido, bueno, pues estas pequeñas heroicidades de yo saqué a una persona del ascensor, yo estuve calmando a otra, ayudamos a subir a no sé quién que era dependiente y que evidentemente no podía subir hasta un cuarto sin ascensor. Bueno, pues no sé, ha habido varias cuestiones. Las residencias de ancianos, donde tampoco se perdió la calma y donde también se cargó con los abuelos. Escaleras arriba. Escaleras arriba. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, solamente una cosa más, las colas del Mercadona sí que me volvieron a llamar la atención porque yo pasé por Bravo Murillo y vi como 150 personas haciendo cola y de nuevo saliendo con papeles higiénicos de forma compulsiva cuando seguíamos teniendo agua. O sea, el agua todavía funcionaba, era potable. Sé que en algunos puntos de España se perdió la presión, pero bueno, por favor. Pues en el bazar del barrio de mi suegra, porque yo inmediatamente tiré cuando bajé, me duché a medias, bajé a ver qué pasaba porque oía revuelo en el barrio y un vecino me dijo, se ha ido en toda España y Portugal, con el que me puse a hablar y dije, bueno, pues di con el chaladito de la Elipa, no pasa nada. Pero ya volví a subir a mi casa a ver qué había pasado y ya hablé con mi vecina de enfrente, que es una persona como mucho más fiable y que la conozco desde hace más tiempo, y me dijo, no, que es verdad, que es que ha habido servicio intermitente, entonces esta noticia sí que se ha podido extender y me fui pitando en bus, claro. Me fui a la parada del bus, pero al final pillé un taxi, lo compartí. En el propio taxi nos paraban con la luz apagada, la gente nos paraba, el taxista paraba y nosotros decíamos, el señor con el que lo compartía yo, ¿hacia dónde va? Francisco Silvera, súbete, te vamos soltando. O sea, sí que había como cierta capacidad de reacción y solidaridad, pero también había un pánico, y esto yo lo he comentado, claro. Lo he comentado en redes y sí, yo creo que sí se ha entendido bien, que ha sido 4 que no lo han entendido bien. Había un pánico, extraño pánico eufórico, ¿no? Creo que es completamente compatible estar como estaba la gente en las calles un lunes al sol sin currar, tocando la guitarra, hablando con sus vecinas y bebiendo cañas, con estar acojonada y pensando en múltiples posibilidades de desastre íntimo y colectivo. En plan, si esto dura un día más, estamos en el caos absoluto. En plan, yo estaba pensando en las que tienen prótesis que se enchufan, que claro, la rodilla no les funciona, en la gente que está en silla de ruedas que no puede subir o bajar de su casa, que está completamente atrapada, en fin, bueno, pues todas en la sobrecarga, la comida perdida, los congeladores rotos, las pérdidas económicas, las pérdidas humanas, y eso es completamente compatible con estar alrededor de la gente que quieres. Yo diría que no hay nada más. Vivir en el primer mundo es básicamente estar
comida por el pánico y la injusticia y bajándote una botella de verdejo, ¿no? Eso es un poco la vida diaria de la mayoría de la gente. Así o sea, que no es incompatible. Creo que estamos combinando los dos estados en nuestro día a día. Nosotros fíjate, hablando de esa combinación de estados y en paralelo yo lo viví directamente, bueno, pues a punto de estrenar este programa que nunca se estrena, La familia de la tele, claro. Estábamos pues ya vestidas en procesos. Y justo notamos un apagón, pero volvió, porque claro, en RTV tenemos que recordar que hay generadores, efectivamente. Entonces, bueno, pues como que fueron unos instantes, pero bueno, no nos afectó. Y entonces yo estaba viendo a Adela González y a Javier Ruiz, bueno, pues diciendo, se habla de un gran apagón, no se sabe qué está pasando, se puede hablar incluso de ciberataques, y estaba Javier Ruiz recibiendo audios, poniéndolos así como en el micro. Y entonces pues ya nos dijeron, chicos, os tenéis que marchar. Todo esto era como pues la 1 de la tarde y nos organizamos por coches. La gente... Lo que más le preocupó de forma inmediata era, por ejemplo, pues eso, no tengo la insulina se me va tal, no tengo aquí conmigo la tarjeta. La gente que tiene medicamentos refrigerados. Claro, la gente, claro, ¿qué hago? Respiradores. Y entonces ya pues nos embarcamos en el coche, vimos esas carreteras pues colapsadas y pudimos sortearlas porque dije, mira, vamos a coger esta alternativa y más o menos con un mapa que yo tengo siempre descargado, pues nada, nos guiamos hasta que enganchamos una parte de la carretera de La Coruña, llegamos a Madrid. Un mapa descargado, Inés, siempre. Eso me parece mente galaxia. Muy bien. No, soy mente galaxia total, pero ahora te voy a contar la otra mente galaxia. Yo ya me eché a andar en un momento determinado que estaba todo un poco colapsado aquí porque no funcionaban los semáforos. La gente, insisto, se percibía cierto civismo y ya llegó a la puerta de mi casa y estaba Guille con una radio. Gracias, Guille, por ese momento en el que se compró una radio que funciona con placas solares y carga teléfonos. Estaba literalmente cargando el teléfono de 2 vecinas. Y bueno, pues estaban ahí con unas cervezas y un salmorejo en la puerta de cháchara. Entonces, bueno, dije, ¿qué hacemos? Claro, porque fui a subir y dije, no te preocupes que tengo cosas descargadas. Y me dijo, ¿pero qué descargadas? Si no hay red eléctrica, estamos incomunicados. Y entonces, pues ya hasta la fecha. Efectivamente, yo llegué como con un poco de solemnidad y me encontré con ese jolgorio y esa festividad frente a la gente que a lo mejor pues tuvo que hacer un peregrinaje de 7-8 horas para llegar hasta su casa desde Cuatro Vientos hasta no sé dónde. Entonces, bueno, pues a ver, comparto toda la sensación. Es que todo es compatible, o sea, todo es compatible. Claro, me decía alguien en el Instagram, como, vosotros privilegiados que no tuvisteis que iros andando 4 horas al Alcorcón. Es que probablemente la gente que se llegó andando 4 horas al Corcón, lo primero que hizo fue sentarse en esa terraza con una lata y en un banco al lado de sus vecinas a descargar un poco, ¿no? Sí, porque quieres estar con la gente. Había un punto también en el que la incomunicación es algo que te pone en un estado de tensión exagerado porque no sabes cómo está tu gente y porque tenemos una inercia muy grande a estar todo el rato hablando con la gente y saber cómo está tu madre, cómo está tu hermana, cómo está su familia, cómo está. Eso por un lado, pero claro, también te pone en el alivio de que nadie te puede localizar desde el trabajo y no se puede hacer nada. No se puede trabajar, no se puede hacer... y eso se ha celebrado enormemente. Trabaja la gente que está poniendo las cañas o la gente que está en los bazares o la gente que está en los hospitales. Se celebró mucho que todos esos trabajos inútiles, intermedios, ¿verdad? Se pudiesen... Claro, se pudiesen, bueno, pues solventar con la nada más absoluta que era, a lo mejor, pues es una charla o una lectura. Para poneros un poco en contexto, porque claro, nosotras necesitamos, bueno, pues entender a qué nuevas amenazas nos enfrentamos, esta dependencia energética que tenemos, si esto nos puede volver a ocurrir, aunque sobre todo desde la perspectiva geopolítica, pues hemos invitado hoy para hacer esta mesa plural de la que estábamos hablando a Pablo del Amo. Él es historiador e investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano y también coordinador en Descifrando la Guerra. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mucho mejor que el lunes, la verdad, a partir de las 12:30. Oye, a ti, bueno, es que esta frase es como muy recurrente ahora. Es un poco pues nuestra small chat, nuestra conversación un poco de ascensor. ¿Cómo te pilló? En mi casa y era mi cumpleaños. O sea, ¡no! ¡Qué genial! Pablo. El de nuestra amiga Olga también. Sí, el de nuestra amiga Olga. Pues mira, os voy a decir una cosa. Os soplaron más velas que nunca. Eso es verdad. Eso sí.
Eso sí. Nos faltaron velas. Nos faltaron velas. Jo, Pablo, pues qué bajón, pero bueno, lo celebrarás por 3. Estábamos hablando un poco, claro, evidentemente no queremos hacer elucubraciones de ninguna características, pero se han leído que, bueno, pues esto se podía deber a, pues esos ciberataques o nuevas formas de conflicto en relación a, bueno, pues a la dependencia energética a la que vivimos sujetas en la era contemporánea, en la era hipermoderna, desde aquí, desde España. ¿Nos puedes poner un poco, desde un contexto geopolítico, qué ha supuesto, qué impacta o a qué retos nos estamos enfrentando ahora desde el gran apagón? Bueno, sobre el ciberataque yo creo que ahora las autoridades lo han dejado relativamente claro, en el sentido de que se está descartando dicha posibilidad, tanto desde las autoridades españolas como desde las autoridades europeas, pero bueno, hay que esperar, yo creo, a ver cuáles los resultados, porque yo creo que va a haber una investigación y ya pues podremos saber en concreto qué tenemos. Sobre el contexto geopolítico, yo creo que lo más relevante a destacar es, pues bueno, ese anuncio que se hizo hace semanas o incluso meses del kit de emergencia, ¿no?, de la Unión Europea de 72 horas, que yo creo que ahora encaja bastante con lo que nos podría pasar, ¿no?, al final y darle esa importancia. En ese momento a lo mejor se tomó un poco a broma, por decirlo así un poco eufemísticamente, porque yo creo que se vino acompañado de un discurso en algunos casos, yo diría, digamos, belicista en muchos casos, pero yo creo que ese kit de emergencia sí que es verdad que puede ser muy útil para ocasiones como la nuestra, como en caso de que haya un apagón, ¿no? Y en cuanto a las nuevas amenazas, pues yo creo que eso tiene que ver con un contexto geopolítico, así a grandes rasgos, muy competitivo, en el que nuevas potencias se están disputando el poder, la hegemonía, y Europa también está en el tablero de juego. Y por tanto nunca hay que destacar que haya pues unas amenazas híbridas o de otro tipo que pongan en riesgo las infraestructuras críticas de los países occidentales o de otros países. Por tanto hay que estar preparados y hay que estar, digamos, con planes de contingencia, que los hay en España y en otros lados de Europa, y yo creo que, de todas maneras, el Estado tiene que estar ahí, pero también, como he dicho, el kit de emergencia también, ante estas ocasiones, pues es útil, precisamente. De hecho, Pablo, fíjate, nosotras que hicimos un programa al respecto, y gente que vive en otros países, cuando he estado en Perú y en Estados Unidos, me han dicho, pero bueno, no tenéis, o sea, es bastante raro en lugares en los que están acostumbrados a los eventos naturales así peligrosos y tal, todo el mundo lo tiene en su casa. Yo te quería preguntar, Inés y yo hemos estado más en el día a día, en la epidermis, en la calle, pero tú estás acostumbrado a analizar las situaciones un poco a vista de pájaro. ¿Qué estado de ánimo suele generar en las poblaciones eventos de shock como el apagón del lunes? ¿Hacia dónde se suelen poder manipular políticamente después? Bueno, lo que genera es sobre todo confusión y alarma. Pero hay que decir una cosa, dentro del kit de emergencia hay radios, y yo creo que la radio ha sido bastante útil. A mí personalmente me ha resuelto bastantes dudas, fíjate, a la hora de saber qué estaba pasando. Y yo creo que la información veraz y la información de radios, en este caso de medios, por ejemplo, públicos o privados, creo que ayuda bastante a por lo menos ubicarte y saber que esto, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿qué ocurrió? Que yo escuché la radio y me dijeron, esto hay un apagón. Hay un protocolo para poner luego en marcha la red eléctrica. Pues yo creo que eso facilita a la población el entendimiento y saber de que esto ha ocurrido por diversas consecuencias, pero que hay una solución. Yo creo que eso la información veraz es lo más importante a tener en cuenta, porque al final evita esa confusión y esa alarma. Sí, esa manipulación, quizá también hablábamos al principio que en este apagón obviamente no ha habido redes, entonces no se han podido hacer elucubraciones, ni lanzar bulos, ni la gente se ha podido organizar de manera masiva, y los medios de comunicación, los lugares por los que te informabas eran la radio, y ahí hay ética periodística y la información que nos llega tiene que estar contrastada, tiene que tener unas fuentes oficiales y tiene que estar transmitida por periodistas profesionales. Entonces quizá eso es lo que ha bajado un poco el nivel de histeria, el que no había herramientas de manipulación, ¿no? También hay una cuestión que, como os he mencionado antes, que al final nosotros en Europa llevamos mucho tiempo que no nos sentimos amenazados, ¿no?, por causas externas o incluso de fenómenos meteorológicos. Por tanto, es normal también que cause alarma y confusión que ocurran estas cuestiones, porque un apagón de este tipo ha sido histórico. Por tanto, en ese sentido, lo que hay que hacer es intentar mantener la calma dentro de las posibilidades, evidentemente,
y luego intentar pues informarse de los medios adecuados y sobre todo estar preparados ante situaciones de este tipo, ¿no? Porque pueden volver a pasar, ya sea apagones u otro tipo de cuestiones de accidentes o incluso amenazas. Tampoco hay que caer en el alarmismo, que yo creo que no es necesario, pero sí tener en cuenta que este tipo de cuestiones puede pasar, pero a saber que hay planes de contingencia para poder hacer frente a estos accidentes o amenazas, etcétera. Pablo, una cuestión que hemos podido ver también era la dependencia energética. Tanto nosotros a Francia exportamos pues un porcentaje de renovables, como en esta ocasión se estaba diciendo que desde Marruecos y desde Francia estaban empezando a provisionar a España pues de esa energía que hizo en parte que pudiésemos pues recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible. Cuando hablamos de dependencia energética en este contexto geopolítico nuevo del que estamos hablando, ¿es de todo tipo de energía? ¿Es de todo tipo de recursos también? ¿Hablamos también de, por ejemplo, agua, etcétera? ¿O solamente de determinadas cuestiones como, pues eso, la energía pura y dura? No, hay todo tipo de dependencias, y esto es algo que hace ya años que se está intentando poner en marcha un plan a nivel europeo de intentar reducir esas interdependencias que podemos tener con actores que puedan ser hostiles. Estamos hablando de la estrategia del de-risking, es decir, que nosotros en ese contexto geopolítico mucho más competitivo no tengamos esa debilidad de depender de esos actores. Podemos hablar de China, de Rusia o de otros actores que puedan ser hostiles dado el caso. En dado el caso de un conflicto, digamos, de que esas potencias no tengan la capacidad de torcernos el brazo y explotar nuestras debilidades. Por tanto, esas digamos, interdependencias se pueden reducir en el plano energético, por supuesto, reforzando, por ejemplo, las interconexiones que tenemos con Europa, porque es verdad que nosotros tenemos unas interconexiones bajas con Europa, debido a que Francia pues no le interesa tener esas fuertes interconexiones para que ellos puedan exportar su energía, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero también funciona a niveles de materias primas críticas, que pueden ser pues muy importantes a la hora de las tecnologías y de otras cuestiones incluso en nuestra defensa, en materiales militares. Por tanto, sí, efectivamente, es una cuestión que Europa está poniendo en marcha y hay un plan a medio o largo plazo para que eso se vaya resolviendo. Y en este contexto geopolítico, por supuesto que es importante. Pablo, ya para ir terminando, nos enfrentamos al margen de que este evento no tiene mucho que ver, pero sí que, podemos estar hablando de nuevas formas de guerra, o sea, no el contexto del que estábamos hablando antes tan, como de fronteras, sino, a lo mejor ciberataques, cortes de suministros, escasez de algunos recursos frente a terceros? Sí, por supuesto. Es decir, que esto está dentro de la estrategia del de-risking. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que sea así un poco gráfico. Es un poco para que tengáis en contexto. Quiere decir, tú necesitas, por ejemplo, un producto, por ejemplo, una materia crítica que viene de China, ¿no? Para hacer, por ejemplo, pues electrodomésticos incluso o un smartphone. Claro, si el 90 y pico % de esa materia prima la tiene China y en algún caso que tengas un conflicto comercial con ellos, deciden cerrar la exportación, ¿qué haces entonces? Estás expuesto completamente ante esa situación, ¿no? de seguridad, pues lo que tienes que hacer es intentar ampliar tu abanico de posibilidades en el sentido de comerciar con otros países o incluso probar tú a intentar, digamos, resolverlo mediante alternativas. Por tanto, sí, efectivamente, este es un proceso que se está produciendo desde hace años y es una cuestión que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que es la globalización está en un proceso de descenso debido a la cuestión geopolítica y, por tanto, Europa tiene que estar más preparada para eventualmente a que sea, digamos, debilitada por estos actores hostiles o incluso que nosotros podamos usar, digamos, nuestra potencia económica para también debilitar a los otros actores, ¿no? Eso es un juego geopolítico que se está viendo desde hace años y yo creo que va a ir en aumento incluso. Pues nada, nos estaremos atentas. De todos modos, así desde la perspectiva geopolítica, muchísimas gracias, Pablo, por habernos dado un poquito más de luz efectivamente, chicas, vamos a ir componiendo ese kit de emergencia de 72 horas en nuestras casas, junto con la radio, junto con la información veraz y junto con nuestras lecturas, que nos ayudará mucho, pues a tranquilizarnos y a entender que, nos estamos enfrentando a un nuevo orden mundial, por así decirlo,
decirlo. O al menos a alarmarnos de manera constructiva. Correcto. No a alarmarnos en la dirección correcta. No sé qué te parece esto, Pablo. Eso sí está, sí, porque yo creo que hay que mantener la calma y no hay que caer tampoco en discursos vacíos ni retóricas, como he dicho, alarmistas. Quiero decir que hay que simplemente tener una visión racional y estratégica del mundo que estamos y de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pero que es importante no caer en nada mismo. A mí me dio cierto alivio, tú que eres experto en geopolítica, igual esto te parece una chorrada, pero me dio cierto alivio cuando supe que era de España, sur de Francia y Portugal, porque pensé, pero nosotros somos unos pringaos, esto probablemente no sea... ¿Quién nos va a querer atacar? Si nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si solo somos una simpática gente del surf y las paellas, de que nos dejen en paz, ¿no? No creo que sea una hostilidad, una guerra, una amenaza, porque ¿para qué? ¿Para qué? A nosotros precisamente. Bueno, tenemos cosas que seguro que interesan por ahí a algunos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y bueno, pues hablando un poco de la comunicación y de la importancia de los medios y del contraste, pues vamos a contar con una voz que lo vivió en primera persona de aquí de la casa. Tenemos con nosotras a Javier Casal, que es el director y presentador actual de Hora 14 y de la cadena SER, y que lleva más de 30 años dedicado a la radio y los medios de comunicación. La radio, Javi, bendita radio, madre mía, la que te comiste el lunes. La que te comiste el lunes, ¿cómo lo viviste? Pues no tuve mucho tiempo de reacción, ¿no? Porque de repente, estábamos trabajando en la redacción, de repente se apaga parcialmente la luz, vemos que algunos ordenadores se van a negro, el mío seguía trabajando, seguía guardando, algunos decían, no, es que están haciendo unas obras ahí en la azotea del aire acondicionado y tal. Pues no, a los pocos segundos empezaron a llegar mensajes de fuera, de gente que nos estaba contando que en la Gran Vía no había semáforos, pero entonces ya llegaron mensajes de la emisora de Barcelona y de Sevilla y de Galicia, y nos dimos cuenta que aquello era bastante heavy, bastante más importante de lo que nos parecía y que no afectaba solo a las instalaciones de Gran Vía 32, así que dijimos, para la antena que nos vamos a cortar la programación local, que era lo que estaba en ese momento en emisión, y empezamos un programa especial. Vale, Javier, ¿y cómo se arranca en una situación como tan anodina, tan especial, un programa informativo en el que evidentemente os estáis arquitecturando en las patas de evidentemente la fiabilidad, lo segundo las fuentes y lo tercero en un momento en el que la comunicación estaba absolutamente ausente? Tenéis como informadores externos. ¿De dónde sacasteis lo que contabais? De pronto en Cerdeña, alguien que nos diga qué está pasando. Mira, en el caso de la SER, nosotros tenemos la gran suerte de tener una red territorial brutal, es decir, prácticamente, ¿no?, en cualquier ciudad, pueblo de España, tú vas pisando las calles de la avenida principal y te encuentras un letrero, ¿no?, que pone Cadena SER, los 40 y tal. Bueno, pues esa red es la que sostiene una programación de este tipo, una redacción central como esta y sobre todo el papel, uno, de los equipos de producción y de los técnicos, es decir, los técnicos que están haciendo el directo y que no tienen un guión, que no tienen un programa más o menos preestablecido y la gente que está alimentando, por ejemplo, el generador, porque aquí también se fue la luz y había gente, esto no lo veía ni lo escuchaba nadie, pero había gente con latas de gasolina subiendo a la azotea para echarle gasolina al generador y que la antena no se apagara, ¿no? Es decir, es una combinación de cosas. Al final tú te pones delante de un programa y tu misión no deja de ser la más fácil, que es dar paso a gente que se ha ido desplazando a determinados sitios con un equipo de producción que va articulando todas esas conexiones y sobre todo con el sostén técnico de la SER, que es brutal, es decir, es tirarse con red siempre. Sabes que vas a dar paso a alguien y ese alguien, a pesar de los problemas que había ese día con las comunicaciones, ese alguien de una manera u otra va a estar. Oye, ¿tenéis como un teléfono de esto de los 90 de antena o algo así súper grande? O sea, ¿cómo os comunicabais? Pues mira, ahí buena parte de la comunicación ahora ya se hace por WhatsApp, eso claro. Es cierto, ¿no? Pero es verdad que ese día sonaban mucho más los teléfonos fijos, claro. Aunque es cierto que aquí, claro, a ver, para bien o para mal aquí nosotros tenemos un generador, no nos quedamos completamente desconectados y en las emisoras principales de la red también hay un generador, entonces digamos que esos puntos fundamentales de ese mapa siempre están activos. Las comunicaciones, por ejemplo, con algunas localidades con un teléfono móvil eran sencillamente imposibles. Había conexiones que realizábamos con las unidades móviles que, como se hacen a través de red de datos, tampoco estaban funcionando porque la telefonía estaba caída. Es decir, que yo siempre digo, al salir del programa especial decíamos, bueno, ha habido algunos fallos, ¿no?, en las conexiones. Bueno, poco pasó teniendo en cuenta que no funcionaba absolutamente nada, ¿no?
Y tirasteis para adelante y acompañasteis a muchísima gente. O sea, yo me cuentan las amigas como a mí me salvó la vida que hubiera la radio, que hubiera una voz fiable, no estar haciendo scroll, como esto lo hemos comentado antes, no estar haciendo scroll en un teléfono en el que no sé de dónde viene la información, no sé si es fiable o no, y es muy porosa a los bulos. Fue una situación muy inédita, pero yo creo que hemos sacado una lección, a ver lo que nos dura, y no sé lo que opinas tú, del poder agarrarse a los medios de comunicación profesionales y a los periodistas profesionales. Dice Maruja Torres que el periodismo consiste en estar cerca de las cosas y contárselas a quienes están lejos. Uh-huh. Las personas que hablabais desde Hora 14 tenéis una ética profesional, teníais el compromiso de estar ahí y contar lo que estabais viendo. O sea, fue un momento muy especial. ¿Tú crees que habremos sacado una lección acerca de que hay que volver a fiarse de los medios fiables? Desde luego hay que tener algún resquicio analógico en casa. Eso lo primero. Yo creo que la radio es fiable porque es sencilla y es rigurosa. Entonces, ante una situación de emergencia en la que se han caído las redes sociales, se han caído otras fuentes de información, los soportes digitales si vienen abajo, los servidores, tú tienes un elemento que es una radio a pilas sintonizada en un punto del dial que quizá no sea la tecnología más moderna, pero sí es la más sencilla y te permite conocer información fiable. Y es la más robusta. Claro. Entonces, bueno, pues a ver, sí es cierto que estábamos acarreando por los pasillos latas de carburante, pero al mismo tiempo os digo, la antena es relativamente sencilla de mantener y al mismo tiempo la estructura técnica de la radio es probablemente la más sencilla si la comparas con otros medios mucho más complejos como puede ser, por ejemplo, la televisión, ¿no? Entonces, es sencilla y es fiable. Yo creo que esa es la clave del funcionamiento. Ojalá mucha gente la haya descubierto, ojalá la gente, bueno, no es necesario que la escuchen a través de un transistor por onda media y por pilas, ¿no? Pero ojalá mucha gente la haya descubierto como un medio fiable que además, por cierto, en todos los estudios, en todos los sondeos que se hacen a nivel europeo, sigue saliendo como uno de los medios más fiables y de los que la gente, a pesar de la tele se comerá la radio, no se la comió, internet se comerá la radio, no se la comió, yo creo que sigue siendo un medio que está muy vivo, quizá más vivo que nunca. Es imbatible, nosotras siempre lo decimos, la radio es imbatible y es compañía, desde luego, y nosotras somos unos cigotos, unos apéndices que le hemos salido el podcast, ¿verdad? 100%. Oye, Javier, yo quería preguntarte qué enseñanzas en particular has obtenido tú después de este gran apagón. Puede ser como usuario, puede ser como profesional, pero bueno, en general hemos vivido pues distintos escenarios. O sea, lo que comentaba mi compañera Nerea es que se compatibilizaba muy bien el caos junto con las cañas, junto con todo. O sea, como que al final la era hipermoderna nos está llevando a un punto de vista un poco particular de las fusión, cosas, ¿no? De la modernidad y de las cosas más clásicas. Y que tú como persona estarías también un poco en pánico porque te lanzaste a tu micrófono, estabas delante de un micrófono, pero viviendo una incertidumbre personal. Pero te digo una cosa, yo no era en ningún momento consciente de la repercusión que estaba teniendo en ese momento la radio. Nos llegaba, a ver, es cierto que entraban los mensajes con dificultad, por tanto nos llegaba información contada de lo que estaba pasando fuera a ese nivel, al nivel más social, ¿no? Es decir, esas imágenes de la gente en una plaza alrededor de una radio, yo las vi después, pero igual que me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando cuando salgo de aquí, me voy a coger el coche y me veo en un atascazo de cuidado en la calle Princesa de Madrid. Teníamos una sensación un tanto extraña. Sabíamos que era muy grave lo que estábamos pasando en ese momento, pero al mismo tiempo yo no lo había visto con mis propios ojos, más allá de algún vídeo que te estaban mandando y que con dificultad entraba. Entonces, bueno, sí, hay una cosa que dije al salir del programa, que se la dije a todo el equipo de producción y de realización, que es, ¿y lo próximo qué es? Porque en una semana, el primer lunes, hace 3 lunes, se muere Vargas Llosa. Después se muere el Papa. Y después el apagón. Y digo, ¿y el próximo lunes qué va a pasar? Pues mira, parece ser que el rey emérito está en San Censo. Entonces, bueno, la verdad es que esperemos que no, porque yo estreno un programa de televisión, pase lo que pase el próximo lunes. Tenéis que estrenar ya. Es que, Javier, lo estamos genuinamente pasando también regular. O sea, tenemos las 7 plagas de Israel. Sí, pobrecita mía, las langostas, os tocan las langostas. Nos tocan las langostas. Javier, ya por ir terminando, y no solamente por instar a la gente a que os escuche más, sino, pues todo ese tratamiento informativo que habéis ido haciendo con toda esa red de profesionales que evidentemente tienen un coste, una energía y todo. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía como consejo? Aparte, por ejemplo, pues es lo que nos hace
cerrado antes Pablo del Instituto Elcano, diciendo que por favor que guardemos la calma y que construyamos ese kit de supervivencia. ¿Tú qué consejo podrías dar un poco a la ciudadanía? Yo, fíjate, creo que otra vez, y no es la primera ni la segunda, la ciudadanía da una imagen de madurez brutal, que luego no lo vemos en discursos políticos, que de repente escuchas cosas que dices, joder, pues ¿cómo podemos llegar a este nivel tan bajo? La ciudadanía está muy por encima de eso. Y en una situación de emergencia como la que ocurrió el pasado lunes, tú te das cuenta que la gente es mucho más madura de lo que nos dicen, o de lo que aparenta, o de lo que se transmite por ahí, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que la gente cuando se produce una situación de este tipo sabe dónde tiene que buscar buena información y dónde sabe que le están contando la verdad y donde quizá le pueden engañar. Es decir, a veces tratamos a los ciudadanos nos tratan como si fuéramos tontos, y creo que no somos tontos, sino que somos mucho más maduros de aquellos que ponen en cuestión nuestra madurez. Totalmente, sí, Javier, total. Hay un que no estamos tema infantilizados. No, y de hecho cuando los programas van mucho mejor cuanto más listo piensas que es quien te está escuchando. Vamos, yo lo tengo comprobado. Y cuanto más dudas también. Exacto, y cuanto más dudas. Hay que tener un respeto enorme a la gente que te está escuchando y pensar siempre que son listísimos y listísimas. Ahora no tenemos información, estamos haciendo es martes por la mañana, todavía no sabemos las razones del apagón, parece que no las vamos a saber hasta dentro de un par de días, y la ciudadanía no tiene costumbre de no tener respuestas inmediatas, y eso creo que es un poco inestable y es un poco peligroso, porque ya vimos en la pandemia que cuando no hay respuestas inmediatas, o cuando las respuestas son complejas de entender, o cuando tienen muchos matices, gana el que da una respuesta simple para llevarse a la peña. Sí, decía el otro día Pedro Sánchez, ¿no?, que las prisas llevan a la desinformación. Y yo estoy bastante de acuerdo con esto. Creo que es mejor tener una respuesta, aunque sea tardía, pero una respuesta real. Quien busca respuestas inmediatas probablemente se encuentre o con una mentira o con una respuesta que no es muy exacta, y creo que eso no contribuye precisamente a nuestro trabajo, que es difundir informaciones rigurosas e informaciones ciertas, ¿no? Muy bien. Pues entonces hay veces que los tiempos son los que son, y aunque si el ansia nos puede, total, y somos impacientes, necesitamos y requerimos tiempo para conocer la verdad. Y qué bien nos ha venido estos momentos de pausa que vivimos el lunes, ¿verdad? Porque a la gente de 12 horas le cundieron. Cuéntaselo a Javier. Bueno, no, claro, efectivamente te cundieron, que luego te pasaste tú en el coche no sé cuánto, me imagino. 3 horas y pico. 3 horas y pico. No bueno, pues ya está, un Madrid-Valencia y punto. Oye, Javier, pues muchísimas gracias por tu perspectiva. Ahora por tu trabajo, también, por tu día del lunes, por tu compromiso, por hacerlo también, por acompañar a tanta gente. Del lunes, del martes, del miércoles y de siempre. Y de estos 30 últimos años que llevas aquí en los medios, que se dice poco, ¿eh? Madre mía. Unos cuantos. Pero ahí te has agarrado como una buena garrapata, Javier. Bueno, díselo, hombre, así vamos a hacer nosotras. Y que nos dure. Así vamos a hacer nosotras. Hombre. A ser unos Silver Fox como tú de aquí a 30 años, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. A vosotras. Muchísimas gracias. Hablando de información útil, contrastada y veraz, yo os recomiendo mucho que os leáis la columna en El País de Marta Peirano, que se titula Qué buen día para hablar de las cooperativas eléctricas vecinales. Porque, bueno, ella empieza diciendo, escribe muy clarito y ya sabéis que aquí la tenemos, bueno, como una gurusa, y la hemos inventado 25 veces. Ella dice, nuestra red de alta tensión tiene más de 4.500 kilómetros de líneas y 400 estaciones, pero un solo corazón, el centro de control eléctrico de la red eléctrica de España, que conecta las centrales nucleares, hidroeléctricas, renovables y luego los centros de distribución. Lo que ella propone, y también lo hace en su libro Contra el futuro, es que el apagón podría haber sido algo menos grave y menos dañino si tuviéramos redes locales, ¿no? Como pequeñas placas solares entre vecinos, sí, que además la gente deslocalizada, y que además la gente estaría como más implicada en de dónde viene la electricidad, en de las averías, si se avería una pues puedes ir a la otra. Esto lo amplía, aparte de en la columna, lo amplía en su libro Contra el futuro, que de verdad es súper interesante y súper pertinente. Pero bueno, nosotras no queríamos ser menos que todos los demás programas que han tenido su caprichito, su testimonio, sus voces de la calle, pero nuestra voz de la calle no podía ser una voz cualquiera, porque es que tenemos a una persona queridísima en España y queridísima por nosotras, que se quedó tirada en un tren. Ella es periodista, es casi historiadora del arte y es divulgadora en redes sociales. En muchas ocasiones ha sido digital nomad, y yo creo que en los últimos años todos la conocemos porque ha entrevistado a los personajes desconocidos más fascinantes del país y de muchas partes del mundo. Ella es Judith Tiral. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Judith, ¿has dormido?
he dormido, pero fíjate que llegué tan cansada que me tumbé en el sofá, chicas, y me dormí ahí. Y digo, madre mía, ya 2 días sin dormir en mi cama, maldita sea yo. Oye, Judith, claro, hemos estado leyendo, porque yo justo lancé un post para que me contase la gente cómo había pasado, ¿no?, esta pregunta tan recurrente que estamos teniendo esta semana de ¿y tú cómo viviste el apagón y cómo lo pasaste? Y fíjate, pues tenemos, a Merilla Kander diciendo, o sea, pintando abanicos y leyendo, cogiendo la moto y yéndote a dar un paseo maravilloso, la gente al sol, de cañas, todo el mundo con la familia, incluso gente pues con sus abuelos en los hospitales o las residencias y bueno, pues incluso algunos recursitos como calentar el biberón con velas, esa sensación rara pero bien de tener que utilizar un pequeño camping gas en tu terraza. Y tenemos la cara B, que fueron los transportes, porque se cancelaron un montón de vuelos, solo 330 en el país, o 333, no fueron tampoco tantos, pero evidentemente 333 por 300 pasajeros es mucha peña, y sobre todo los trenes que funcionaban con las catenarias, así que eso fue ya un parón absoluto. Veía yo esas fotos de Ágata Ruiz de la Prada como desplazándose, como si fuese fonambulista, esto no es broma, que la tuvieron también que desalojar de un AVE, pero una de esas personas que te tuvieron que desalojar, no con un final tan feliz quizá como el de Ágata Ruiz de la Prada, fuiste tú, que dormiste en un polideportivo. ¿No? Cuéntanos cómo es la experiencia, cómo os enteráis, cómo se evacúan, cómo reacciona el personal que estaba trabajando allí y un poco pues tu experiencia con la gente que estaba allí, cuáles eran los comportamientos de la gente, porque a nosotras siempre nos interesa lo antropológico, lo sociológico, y ver un poco esas primeras reacciones. Ella también te regaló la vida, una experiencia. Pues, chicas, la verdad, o sea, mi sensación todo el rato era de apocalipsis, porque a las 2, es que no recuerdo ya cuándo se fue la electricidad, pero creo que fue como a la 1 o a las 2, de repente se queda parado el tren, nos dicen que ha habido, pues eso, que se ha ido la electricidad, pero que no solo en España, también en gran parte de Europa, nos dicen, y entonces nosotros, como estábamos en medio de la nada, a nosotros nos dijeron, estábamos por Soria, no sé qué, pero a ver, o sea, yo miraba a los lados y solo había campo. Y entonces no había ningún tipo de cobertura, o sea, yo no podía hablar con nadie, no sabía qué estaba sucediendo, no podía avisar a ningún familiar, ni nadie, o sea, alrededor mío, ¿sabes qué os quiero decir? Entonces, vino una locomotora a enganchar el tren, nos llevaron muy lentamente hacia la estación de Guadalajara durante 1 hora y algo. La cosa es que chicas, estuvimos como 6 horas dentro del tren hasta que pudo venir la locomotora. Entonces, claro, por parte, pobrecilla, la gente que estaba ahí no tenía ningún tipo de señal. Nos decían, es que no sabemos cómo comunicarnos porque no podemos hablar con nadie. Entonces, no sabemos, estamos siguiendo como las normas que conocemos, ¿no? Hasta que después se pudieron poner en contacto con los de la locomotora. Entonces, no nos dejaban abrir las puertas ni nada. O sea, durante como 5 horas estábamos todos muriendo de calor. Yo he visto otros trenes que de pronto abrieron las puertas y la gente salía y estaban ahí pasándoselo bien. No fue mi caso. Tú te quedaste en sujetador, ¿no? Te tuviste que quedar en sujetador. Me quité la camiseta tumbada, todos con mucho sofoco. Entonces ya empezamos a decir, por favor, o sea, había gente que ya mareada. Entonces nos abrieron, creo que habían como 4 personas por vagón, por todo el tren. Entonces dijeron, solo podemos abrir 4 puertas y en cada puerta va a haber una persona vigilando que nadie salte, porque es que una cosa. Y entonces, claro, imaginad 400 personas y solo 4 puertas abiertas, claro. Y luego ya cuando vieron que la situación era un desmadre, pusieron unas escaleras, pero solo dejaban que saliésemos de 10 en 10, pero 400 personas, chicas, es que quizás salías 5 minutos y te tocaba volver a subir hacia el calor ese que era apocalipsis total. Y entonces, claro, la gente con la que estaba compartiendo el vagón eran personas mayores y ellos tiraban más ya hacia decían todo el rato que era un atentado. Esto es un atentado, este es el primer paso. Claro. Yo estaba en esas, yo a lo mejor soy una persona mayor también, Judith, pero es que yo estaba no hablando, pero bueno, tenía muchos escenarios catastróficos en la cabeza. ¿Tú no estabas atacada? Yo me ataqué al ver que la gente se atacaba. Yo realmente pensé, esto es Mari Carmen, que ha debido pisar ¿sabes? O Luis, que ha pisado un cable por ahí por la central y de pronto estamos todos así. Pero cuando ahora yo ya estoy en esas. Yo ya estoy en María Jesús que pisa un cable, pero al primer momento dije, Dios mío, como esto dure más de 3 horas, estoy asando al gato la semana que viene.
Claro, sí. De hecho, Judith y yo, ya os enteraréis, estamos haciendo una cosa juntas, entonces nos llegó ayer esta criatura, por supuesto el lunes incomunicadas, habiendo dormido 3 horas, cumplió como una absoluta jabata, y la última comunicación telefónica que yo tuve el lunes fue con una persona implicada en este programa, que me decía, oye, me viene a recoger el taxi, no sé qué, y yo le dije, mira amor, yo francamente no sé si voy a poder si voy a volver a salir de mi casa o si voy a tener que estar practicando el canibalismo, entonces no sé si maquillaje y peluquería van a estar ready para esto, la verdad, no es lo que tengo ahora mismo en la cabeza, pero tú muy tranquila. Una pregunta, Judith, me interesa saber si la gente pues adquiría como roles durante esas 6 horas, en plan... Muy interesante eso, Inés, muy interesante. ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles eran los roles que había en ese vagón y si teníais comida y agua? Yo solo pensaba todo el rato, os lo prometo, ojalá tuviese batería. Es que encima me pilló sin batería en el móvil, que me quedaba como 10%, y yo pensaba, no lo voy a gastar porque si en algún momento llego a Madrid tendré que buscar, poder llamar a alguien, tener un teléfono para hacer cualquier cosa. Pero es que pensaba, ojalá grabarlo, porque pude ver como que al principio todo el mundo tranquilillo, las bromas, jaja, esto bueno, y ya mira que pasaban las horas, cómo empezaban a agruparse, ¿no? Estaban los evolucionarios, esto no puede ser, necesitamos una respuesta. Estaban los catastróficos, vamos, en cualquier momento caen las bombas, ¿no? Y cómo se iban, es que era una cosa, os juro por Dios, este grupo revolucionario, no nos podéis encerrar, yo tengo... Y la chica le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Ir campo a través? Pues voy campo a través, no te puedes ir, porque si pasas ahora y justo te atropella otro tren que tiene... Es que era una cosa... Sí, puede ver cómo se iba caldeando el ambiente, ¿sabéis? Fue era el señor de las moscas, totalmente, el señor de las moscas. Sí. Vale, una cosa, entonces ya cuando la gente sencillamente se resigna a ese calor, me imagino que a alguien le entraría un poco de gusa o de sed. ¿Qué hicisteis con el tema alimentario? Bueno, iban pasando con... O sea, no sé cuántas botellas de agua tendrían, pero nos la iban como... O sea, nos daban como muy poquito, nos daban como chupitos de agua. Es que claro, esto no lo he hablado con nadie. Yo simplemente como lo superé, ¿no? Y ahora estoy pensando y digo, wow. Y nos daban, no... Supongo que tendrían más comida, porque en un tren al final deben tener mucha cosa, pero nos dieron como bolsitas de cacahuetes. Nos dieron 2. Teníamos un hambre, de verdad que nos íbamos a desmayar todos, ¿eh? Porque yo además había cogido el tren sin comer, pensando ya a la 1, llego a Madrid, como... Y estaba ya a las 6 de la tarde, seguíamos en el tren, chicas. Vale, sí, y cuando llegas ya definitivamente a esa estación de Guadalajara y os vais a dormir a un polideportivo, ¿cómo es ese momento? Dormir, o sea, claro, ¿dormisteis en el suelo? ¿Os pusieron unas hamacas? ¿Cómo hicisteis? No, es que llegamos a la estación, claro, pobrecillos, es que todo el mundo, nadie sabía qué hacer. De hecho, cuando llegamos a la estación, que estuvimos ahí 2 horas esperando a que nos diesen algún tipo de indicación o que nos diesen comida, que tampoco llegó comida, pero alguna gente había ido a un supermercado que estaba a 40 minutos y habían vuelto. Y entonces, he de decir que la gente de verdad es estupenda siempre. Lo del pueblo salvapueblo es verdad. Todo el mundo venía con paquetes de chope, que no lo veía desde los 90, y eran, claro. ¿Quién quiere chope? ¿No? Y entonces te ibas cogiendo ahí como lonchas. Claro. Y al final, como a las 10, 11, vinieron a buscarnos en autocars. Yo todo esto pensando que todo el mundo estaba como yo. O sea, yo cuando a la 1 de la mañana por fin consigo internet, pienso, me cago en la puta, todo el mundo estaba de fiesta tomando cañas. Claro. Y yo había vivido un apocalipsis, ¿sabes? Sí, la gente estaba en las plazas con las guitarras, los perros, los niños. Claro. Sí, no, yo pensé que era universal lo que yo estaba viviendo. Que todo el mundo estaba en trenes y polideportivos, pensaste. Qué bajón. Más o menos. Te tocó a ti sola. Claro. Sí. Y tú cogiste el papel, porque claro, en las catástrofes cada uno tiene un rol, y más si estás en un espacio confinado. ¿Cogiste el rol de documentalista o estabas demasiado cansada y deshidratada como para ponerte a grabar documentales? Ojalá haber tenido la cámara, de verdad, porque hubiera sido una cosa, pero no. Me di cuenta de que ante una situación así, o sea, yo me vuelvo completamente inservible, me doy cuenta de que pues, sería de las primeras en morir si en ese momento hubiese pasado cualquier cosa, porque, por ejemplo, hasta cargar el móvil, que yo veía gente tan... cuando llegamos a la estación no sé si tenía generadores, pero sí que había luz para cargar el móvil. Para cargarlo, sí. Y nada, chicas, cuando llegamos y tal, yo me daba hasta timidez en plan de pronto, oye, ¿quién es el siguiente? Para luego puedo cargarla. O sea, yo me di cuenta y digo, madre mía, o sea, ni siquiera para cargar el móvil puedo yo alzar la voz. Es que si pasara algo, yo moriría aquí. Tampoco me atreví a ir al supermercado.
¿Sabéis que estaba 40 minutos? Decían, es todo recto 40 minutos. Y yo, me quedaré aquí pasando hambre. Judith, eso no puede ser. Tienes que solucionarlo. Tienes tiempo para solucionarlo en terapia antes de la próxima catástrofe porque no nos podemos permitir perderte. Entonces hay que ganar en asertividad. De aquí al siguiente fin del mundo. Oye, ¿y has echado algún amigo o alguna amiga durante estas 24 horas? 2 chicas que fueron lo más. De hecho, se vivió una situación ahí un poco tensa. Ayer le comenté a Nerea, porque eran 2 chicas trans y al bajar, cuando nos dejaban bajar del tren, era porque no funcionaban los váteres. Claro, era como va con luz también, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba todo esto. Yo pensaba que simplemente cuando estabas en un tren ya abrías, salía por ahí por la vía del tren el pipi, ¿sabéis? Sí. Y ya se secara. Y claro, no funciona así. Entonces llegó un momento ya que si luz estaba empezando, la gente, o sea, usaba el váter igualmente, aunque no se pudiese tirar de la cadena, empezó a rebosar eso, todos los vagones apestaban a caca, o sea, era un olor terrorífico. Entonces dijeron, bueno, pues os dejamos bajar 5 minutos cada uno y hacéis pipí y caca por ahí, que la gente cagaba también. Yo pensaba, wow, quizás. Sí. Porque la gente se subió al carro del apocalipsis en 5 horas. ¿No? Chicas que además desde la ventana te veían los demás, ¿sabéis? O sea, que la gente cagada. ¿Qué era? Y entonces, no. Tío, a mí ahora me da remordimiento lo de las cañas un poco. Hostia, tío. No, que de verdad yo pensaba que estáis todos igual. Y cuando vi estos vídeos en las plazas con guitarras, digo, yo me quedé con una cara de tonta. No, espera, y entonces bajamos. No pasa nada. Bajamos y nos dice el del tren, dice, a la izquierda mean y cagan los hombres, a la derecha las mujeres. Entonces, claro, las chicas que ya había conocido se vienen conmigo, obviamente. Y cuando estamos ahí, vemos que está bajando un señor y le dice, perdone, ¿yo dónde voy? Y el señor del tren le dice, bueno, a la izquierda están yendo los hombres, de la derecha las mujeres, pero también se me han colado 2 maricas. No me pude callar. Y yo, perdona, ¿qué ha dicho usted? Y no he dicho nada. Pero, no sé. Bueno, pues ahí muy bien. Ahí no fuiste sujeto pasivo del desastre. Ahí no fuiste sujeto pasivo, bien que contestaste y le pusiste en su sitio. Algo. Un poco de vergüencilla pasó, que es lo mínimo. Ay, hija, de verdad. Y al final, y las chicas algo amparadas se sentirían. Sí, totalmente. La verdad es que tenemos que decir que estamos agradecidas de no haber vivido el evento como lo pasaste tú, porque claro, describir ese tren de 6 horas, esas playas de 6 horas con olores a heces, sin camiseta. Chicas, y el polideportivo. Quiero decir que estoy muy agradecida que al menos nos pusieron un polideportivo, pero es que chicos, hacía un frío que al día siguiente nos despertaron a las 6 de la mañana para coger el autocar a Atocha y estábamos todos, o sea, sonándonos los mocos, estornudando. O sea, es que... Pero el polideportivo que hicisteis, dormisteis ahí en el suelo, ¿no? Bueno, te ponen como camas como de camping, como plegables. Pero eran muy incómodas. Sí, son muy incómodas, porque yo no sabía cada 5 minutos que tienes que ir cambiando de posición porque se te acaba como clavando los huesos, no sé. Sí. Judith, me parece trágico, francamente. Pero teníamos galletas Cuétara, chicas. Amor, y Chopper. Teníais como alimentos de los 80 de comedor de colegio. Judith, te queremos mucho. Eres sencillamente genial. Por esto, muchísimo. No te preocupes que tendrás un karma de vuelta increíble. Esperamos. Karma chacón. Y si no tienes karma, tienes anécdotas para las amigas, que ya tienes, claro, la colección de ruinas tuya, hija mía, no se acaba. A ver cuándo me llega, porque el otro día me dijo Nerea, tú tienes muchas ruinas para contar. Digo, a ver cuándo me llega ya el karma positivo de haber vivido esto. Te llegará todo de golpe. Tengo plena confianza en eso. Judith, eres la mejor. Gracias por contarnos. Os quiero mucho. Gracias, cariño. Gracias, chicas. Que vaya muy bien ahí. Estás a salvo ya, querida. Descansa, por Dios. Jopelines. Es que claro, una de las cosas que nos ha comentado es que, mira, justo Guille tomó como esa iniciativa un poco de hombre heterosexual, en plan, chicas, no os preocupéis, traigo mi radio. De proveedor, de repente. Sí, era turbo Hyperman. O sea, él tiene una vajilla, tiene sus cosas. Es una pedazo de lesbiana, Guille. Es una súper lesbiana y de hecho se le pusieron como un poco 2 vecinas aquí, cada una en un brazo, porque no habían llegado sus parejas, porque no sabían qué hacer, y Guille estaba ahí como haciendo bromas, estaba como manteniendo los roles de género. Total, de repente clásicos de un plomazo cretácico, ¿no? Totalmente. Y entonces
llegué yo y fue como beso así un poco de llegada a la estación, como la foto de Estados Unidos de vuelta a la guerra del 29, o sea, fue todo como así. Y justo eran me llamaba la atención a mí, pues eso, un poco cuál era el flow del comportamiento. Y claro, en una situación como un poco más aguda y más extrema que tenía Judith, de hace calor, no podemos salir, tal, no sé qué, pues evidentemente la gente empieza a perder la cabeza. Y sobre todo, esto es importantísimo, chicas, que lo decimos muchas veces, llevad siempre con vosotras una lectura, un algo que de pronto os podáis abstraer unos mínimos. Y un Orfidal. También. Lectura, Orfidal, papel y boli y punch y ya está. Algo que a ti te ayude, pues eso, a hacerte un dibujo, un no sé qué. Porque charlar es muy cansado. Charlar es muy cansado y sobre todo con desconocidos durante mucho rato. O sea, eso es todo el rato como que tienes que valer para ello. No todo el mundo vale. No, a mí la batería social se me acaba en 5 minutos. Esa es con la que tengo el problema. Bueno, pues hemos intentado acercaros el apagón a nuestra manera. Estamos como el resto de la gente, sin información clara de las causas, pero al menos hemos hecho un repasito por las consecuencias y hemos tenido un poco de geopolítica, un poco de información periodística, hemos sacado alguna que otra conclusión y un testimonio además privilegiado de una amiga queridísima. Hasta la semana que viene, os vamos a hacer una pausita pronto, pero ya os contamos la semana que viene. Es que ya veréis que hay news. Es que ya veréis. Inés no empieza su programa todavía. Y Saldremos Mejores jamás se va a acabar. Simplemente hay que hacer una pequeña pausa porque Nerea os lo va a relatar la semana que viene. Claro. Así, este es un clickbait que ya lo sabemos. Este es un clickbait. Bueno, me alegro de que hayamos vuelto a internet. Sí, yo también, la verdad. Sí, me alegro. No puedo vivir sin ti. Me alegro por los WhatsApps de las amigas. Ayer se hizo, Olga, que era su cumple el lunes, mucha vela, se hizo una ronda con la moto y pasó por mi casa, me dejó una nota, otra por su amiga Rebeca, su amiga Susana, se acabaron juntando. Hay que ser vecinas, también es importante ser vecinas. Las vecinas, les vecines. Pecerita, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, adiós, chicas. Amigas. Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.